Buenas noches, estimados colegiados. Les doy un cordial saludo desde el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del Colegio de Ciencias Económicas. El día de hoy, al igual que los martes anteriores, tenemos el espacio Día Expertos. Durante este mes de febrero hemos estado con el eje temático Tendencias y Megatendencias. La semana anterior vimos cómo construir mi estrategia empresarial a partir del análisis y del contexto, conocer el contexto de las tendencias y megatendencias. Hace 2 semanas, por ejemplo, comenzamos a aprender cómo afectan estas tendencias y megatendencias el crecimiento de las diferentes empresas. El día de hoy no es la excepción y para eso tenemos un invitado muy especial. Ese invitado es don José Manuel Salazar Sirinax. Don José Manuel es doctor en economía por la Universidad de Cambridge. Además es consultor senior e investigador asociado a la Universidad Leeds aquí en Costa Rica. Además ha sido director regional de la OIT para América Latina y el Caribe de los años 2015 a 2018. Fue director general asistente de la OIT para empleo a nivel global en Suiza del año 2005 a 2014, además de director de la Unidad de Comercio de la OEA con sede en Washington y fue ministro de Comercio Exterior de Costa Rica de 1997 a 1998. Don José Manuel, primero, muchas gracias por haber aceptado la invitación en participar en este espacio que es para todos nuestros colegiados y colegiadas y el público en general para conocer no solo tendencias y megatendencias, sino especialmente este tema, lo que es la transformación digital y la reactivación económica en el empleo de América Latina y especialmente como un elemento clave de la transformación digital para lo que es el crecimiento, la evolución, la reactivación a nivel de la economía. Don José Manuel, bienvenido. Muchas gracias de nuevo por estar por acá y adelante, por favor. Muchísimas gracias, don Julio. Muchas gracias a usted, al CIDE, al Colegio de Ciencias Económicas por la invitación. Realmente un gusto, un privilegio y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Con todo gusto. Como conversamos, el tema entonces que quisiera cubrir hoy es transformación digital, vinculándolo con la situación que tenemos de reactivación económica o el reto de la reactivación y también generación de empleo en América Latina y el Caribe. En realidad este es un documento que yo elaboré y que terminé hace un año. Está en la página web de la OEA, fue para la OEA y fue para un foro de toda América Latina y el Caribe, bueno, para toda la OEA en realidad, sobre este tema, pero el tema más amplio era competitividad en la región. Y eso, básicamente, un resumen de ese documento que está disponible en español e inglés es lo que voy a presentar. Ahí está la carátula de la publicación y el objetivo es esto, analizar el potencial de la transformación digital en América Latina y el Caribe para promover lo que podríamos llamar reactivación con reconstrucción, porque realmente aquí no se trata solo de reactivar a la situación previa a la pandemia, sino de reconstruir y de atacar las brechas que había antes de la pandemia, brechas que venía América Latina, todos los países, unos más, unos menos, pero compartiendo y arrastrando como problemas estructurales ya por décadas, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo básico, esa perspectiva de corto, pero también aprovechar la pandemia para estos temas más estructurales y más de largo plazo. Entonces, el documento y la presentación también, en que lo voy a hacer muy breve por el tiempo, es primero un repaso muy rápido de los impactos de la crisis, luego cuál es la contribución de la transformación digital, TD ahí significa transformación digital, para superar las trampas del desarrollo, y aquí me utilizo un diagnóstico de la OCDE, CEPAL y la CAF sobre América Latina en uno de sus documentos recientes, el penúltimo, sobre la visión y los retos económicos de América Latina en cuanto a las trampas, y luego los factores impulsores de la transformación digital. Ahí sí es algo que, con base en la literatura, yo de alguna manera lo puse con 9 factores impulsores que creo que integran una visión bastante comprensiva de las áreas para avanzar exitosamente en la transformación digital, hablar de 2 o 3 ejemplos y luego el tema ya en términos de cómo hacerlo. Y mucho del cómo aquí tiene que ver con la gobernanza. Y esa gobernanza
tiene dos grandes componentes. El tema de los marcos regulatorios, por ejemplo, los marcos regulatorios para la protección de datos, los marcos regulatorios para la ciberseguridad, pero los marcos regulatorios para las compras del Estado. Son como 7 áreas que vamos a ver. Y el otro elemento de la gobernanza para avanzar en transformación digital es las arquitecturas institucionales, cuál es la institución en los gobiernos o cómo lo son las instancias de coordinación, porque la transformación digital es un tema complejo, es transversal, afecta a muchas áreas, de manera que no, digo, que hay un dilema, ¿verdad?, de cómo se organizan los gobiernos y cuáles pueden ser buenas prácticas. Y concluir con una hoja de ruta luego de haber visto todos estos elementos. Entonces, impacto de la crisis, bueno, sabemos lamentablemente que esto creó una profundísima recesión, una crisis de desempleo y de capital humano en la región. La contracción en el año 2020 fue, según el Fondo Monetario Internacional, en promedio de -7, un decrecimiento de 7 puntos en el PIB y según la CEPAL de 9 incluso. La tasa de desocupación se redujo de 56, perdón, la tasa de ocupación, la población ocupada de 56% a 51% entre el primer trimestre del 19 y el segundo del 2020, que fue cuando pegó más fuerte la pandemia y los confinamientos. Y eso significó 34 millones de trabajadores que perdieron el empleo en ese segundo trimestre, según datos de la OIT. Se perdieron muchísimas horas trabajadas, 21% en América Latina, no solo por el desempleo, la reducción de la ocupación, la gente que se retiró del mercado de trabajo por los confinamientos, etcétera. Eso es casi el doble de la reducción mundial, que fue de 12%. Entonces, eso produjo una enorme subutilización de la mano de obra, de la cual no nos hemos recuperado totalmente como región. Y por supuesto que de alguna manera fue amortiguada por la posibilidad de teletrabajo para aquellos trabajadores que podían teletrabajar. Los más afectados, mujeres, jóvenes, trabajadores informales, trabajadores por cuenta propia, personas con menor educación. Eso es lo que todos los diferentes informes señalan muy claramente como elemento común de los que fueron los grupos más afectados, más vulnerables. La tasa de desocupación pasó de 2.2 en promedio para América Latina a 11.5 y en realidad hubiera sido mucho mayor. Esto no es un indicador totalmente adecuado para ver el daño porque mucha gente salió de la fuerza de trabajo. Es decir, dejaron de buscar trabajo porque sabían que no tenía sentido, no iban a encontrar trabajo durante la pandemia. Y si uno suma eso, pues el dato entonces es mucho mayor de gente que salió de la fuerza de trabajo, más los que estaban buscando, pero no encontraban. Y se estima 45 millones de personas pobres adicionales. Es un salto de 185 millones de personas en situación de pobreza a 230 millones, que equivale a un incremento de 7 puntos porcentuales en la tasa de pobreza, que se elevó en promedio nuevo del 30% que tenía la región en el 2019 a 37% a finales del 2020. Y luego grandes impactos desigualadores de los cuales se ha conversado muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esta es la crisis más grande que hemos tenido desde la Gran Depresión y ciertamente mucho mayor que la crisis financiera que fue internacional, que nos pegó en el 2008-2009. De manera que en el año 2021 y todavía en este año 2022, los gobiernos y las sociedades están en modalidad de gestión de crisis y manejando esta situación tan tremenda. Y don José Manuel, perdón que lo interrumpa, porque usted dijo algo que para me llamó mucho la atención, ¿verdad? Y que es clave, ¿verdad? Dentro de todo esto que nos está compartiendo es, ya nosotros, y no solo en América Latina, sino también en nuestro país, veníamos con diversas brechas, ¿verdad? Que al presentarse este contexto de pandemia, obviamente hubo no solo una transformación de algunos aspectos relacionados con lo que usted nos va a compartir hoy, de esa transformación digital, sino especialmente en acentuar esas brechas que ahora usted muy bien nos los está puntualizando, relacionado con desempleo, relacionado con la parte a nivel regional, por ejemplo. Entonces, es ahí donde se hace relevante todo esto que usted nos va a compartir, porque prácticamente no solo que veníamos, el contexto nos está afectando o nos afectó, sino también es cuál es el punto de partida, ¿verdad? De dónde venimos a partir de esas brechas y cómo entonces nosotros podemos tomar algunas rutas, algunos elementos de lo que nos va a compartir en torno para ya sea propiciar el tema de la competitividad
y obviamente sin dejar de lado la parte de gobernanza que usted muy bien ahora más adelante nos lo va a compartir. Exacto, y ahorita voy a mostrar, creo que después de esta filmina, precisamente el tema de esas brechas que ya nos venían afectando y que ya eran un seriosísimo problema de desarrollo económico y social de la región aún antes de la pandemia. Pero tal vez antes de eso nada más enfatizar esto, ¿verdad? Que paradójicamente en general la pandemia nos trajo puras cosas malas. Yo no diría que es muy difícil señalar alguna cosa buena, pero sí hubo al menos un impacto positivo y es esta gran aceleración en la digitalización. Hubo un salto en el uso de tecnologías digitales por parte de los gobiernos, de las empresas, grandes pymes de todo tamaño, de los sistemas educativos hasta cierto punto. Algunos estaban mejor preparados que otros, de parte de los hogares y de las personas. Hubo enormes saltos en el teletrabajo y en el comercio electrónico. Por ejemplo, para Estados Unidos, esta consultora McKinsey estima que la pandemia comprimió en 3 meses lo que iba a ser o se esperaba o se proyectaba iba a ser el crecimiento del comercio electrónico que se esperaba en 10 años. Y pasó en 3 meses. O sea, fue realmente una superaceleración. En el segundo trimestre del 2020, las ventas de esta empresa, Mercado Libre, que es una empresa argentina, pero que ya tiene presencia en unos 8 o 10 países latinoamericanos, aumentaron en 230% en Argentina, 122% en México y 69% en otros países. Las suscripciones de Netflix, otro ejemplo, crecieron en 30% en un trimestre a 36 millones de personas. En Centroamérica hay un dato aquí de que el comercio electrónico se elevó en 300%. Y así uno podría seguir, hay muchos ejemplos. De manera que es claro que esto es un salto a la digitalización que comprimió y que trajo lo que iba a pasar de todos modos, porque esa era una tendencia a largo plazo, pero iba a pasar en 5 o 10 años y pasó en un año o dos. Y un punto técnico, porque esto es importante entenderlo, que esto de la digitalización no es solo el uso de computadoras y más computadoras y equipos, sino que es ahora por las nuevas tecnologías un salto hacia la nube. Es el uso de computación en la nube, que se define como el suministro de servicios de computación, incluyendo servidores, almacenamiento, bases de datos, redes, software, analítica, inteligencia artificial, todo eso que conocemos a través del Internet, pero es en la nube. ¿Y en la nube qué es? Bueno, es una forma, no es que está ahí en el cielo, ¿verdad? Pero a través del Internet están unos grandes servidores, enormes, gigantescos, con mucha seguridad, muchos de los cuales están en Estados Unidos y Europa. Hay relativamente pocos todavía en América Latina, aunque ya cada vez hay más centros de bases de datos. Pero entonces es un cambio de modelo total, porque aquí se trata, y el usuario, ya sea un gobierno, una empresa, una organización, una persona, un hogar, lo que compra son servicios, ya no es comprar un paquete. Y un ejemplo clarísimo es el programa Office, por ejemplo. Ahora ya comprar Office ya no era como antes, que uno compraba y le daba una cajita con unos discos que uno bajaba y lo grababa en el disco duro de uno. Ahora simplemente uno se suscribe y paga una suscripción anual y tiene, dependiendo de la suscripción que tenga, tiene diferentes niveles o complejidades del programa, digamos, de Excel y de Word y de todos los programas de computadora. Y así, eso es un ejemplo, pero todo es realmente computación en la nube. Y esto lo vamos a ver en más detalle porque y lo enfatizo aquí porque realmente es un cambio de paradigma para las compras del sector público. Y cuando decimos que realmente vayamos y avancemos hacia el gobierno digital, ya no se trata solo de comprar computadoras, claro que siempre hay que tener computadoras, pero todo lo demás, ya no hay que tener un cuarto frío con una gran cantidad de máquinas, sino que se compran las licencias, se compra el servicio y se paga una mensualidad, de manera que es comprar servicios, ya no tanto es comprar equipos. Pero antes de eso, estas son las 4 trampas que ubica esta publicación de la OCDE, la CAF y la CEPAL del 2019 en su reporte insignia de perspectivas económicas. Entonces, ahí se habla de que América Latina, digamos, sintetizando, está en 4 grandes trampas, ¿verdad? La trampa de la productividad, que es que tenemos la productividad, que es una tercera parte, dependiendo del país, o una cuarta parte, dependiendo del país, de la productividad promedio de los países de la OCDE o de los Estados Unidos. Es decir, no, y lo peor es que no estamos cerrando esa brecha, sino que más bien se está ensanchando. ¿Eso por qué? Porque hay baja sofisticación tecnológica de la producción, hay baja integración a cadenas globales de valor,
predominan mucho las MIPYMES, que en general, bueno, dan mucho empleo, pero sabemos que tienen menor productividad que las empresas medianas o que las empresas grandes. Eso y otros elementos. Una trampa de la vulnerabilidad social. Hay una clase media vulnerable, hay una informalidad que, por ejemplo, en Costa Rica es 46%, en países como México 65%, en países como Perú 70%. Y también, y bueno, y niveles de pobreza muy, muy importantes, todo lo cual, informalidad, pobreza, etcétera, es la trampa de la vulnerabilidad y cómo entonces el gran reto de los programas sociales y la seguridad y la protección social es cómo ampliar la cobertura con suficiente, digamos, transferencia de recursos y claro que crear empleo, porque la mejor forma de eliminar la vulnerabilidad social es la creación de empleo. Una trampa de bajas capacidades institucionales. Bueno, muchos países desafortunadamente nunca han llegado a crear instituciones de calidad en una serie de campos y otros países como Costa Rica, en donde sí nos enorgullecemos con toda razón de haber desarrollado un estado de bienestar con muchas instituciones que han sido el músculo del avance de nuestro país en educación, en electrificación, en telefonía, en agua, en salud. Sin embargo, ha venido un deterioro por diversas razones en muchas de esas instituciones, incluyendo en las instituciones democráticas, pero bueno, no quiero ampliar demasiado aquí el tema. Hay baja moral tributaria, hay una fiscalidad débil, entonces eso lo llama la OCDE, el CAF y la CEPAL, la trampa de las bajas capacidades institucionales. Y por supuesto que arreglar eso es esencial para los países que deseen desarrollarse, ¿no? Y trampa ambiental, porque tenemos procesos productivos con altas emisiones de carbono, agotamiento de recursos naturales, bajas tecnologías y contaminaciones de todo tipo, para no hablar de la deforestación en muchos países. Entonces, esto no es todo, pero es bastante, como se puede ver, 4 grandes trampas. Y aquí la tesis principal es que la transformación digital puede ayudar a superar en todos estos campos. Por ejemplo, y no voy a hablar de cada una de estas porque sería toda la conferencia, digamos, pero nada más como ejemplificación. En términos de la baja sofisticación de la trampa de productividad, todo lo que es conectividad de banda ancha. Eso dispararía la productividad, permitiría a las empresas una mayor productividad. Imagínense lo que sería la conectividad de banda ancha y la digitalización de las pymes. Muchos países tienen programas y demás, pero si uno ve los indicadores están muy, muy atrasados en eso. Imagínense lo que sería la digitalización del gobierno digital. Es decir, todas estas cosas de la transformación digital tienen un enorme potencial de elevar la productividad y también de enfrentar la trampa de la vulnerabilidad social. Aquí hay algo que ya se venía haciendo, pero que se disparó mucho con la pandemia, que es lo que se llaman las políticas sociales de precisión, la posibilidad de poder tener en una base de datos a los hogares, a la lista de los hogares pobres, la posibilidad de que ellos se bancaricen. Ahora con los programas como el programa Proteger en Costa Rica y todos los países de América Latina tuvieron alguna versión de programas para transferir lo que se llama transferencias no condicionadas de efectivo, para suavizarle el golpe de la pandemia, el golpe del confinamiento, sobre todo a la gente pues, que trabajaba, que no puede teletrabajar, ¿verdad? Y que tenía que quedarse en casa. El mismo Estado, el mismo gobierno está diciendo quédense en casa, pues es la única forma de controlar la pandemia. Bueno, pues establecieron todo ese tipo de programas, como el Bono Proteger en Costa Rica, que al final se distribuyó como a 650,000 personas, y hubo un gran salto en la bancarización, porque tampoco iba uno a ser, que por cierto pasó en algunos países, unas grandes filas frente al banco para que retiraran el dinero. Lo que se trataba era de evitar las aglomeraciones de gente para evitar el contagio. Entonces, se establecieron sistemas en Costa Rica. Por encima de 200,000 personas que no tenían cuenta bancaria abrieron su cuenta bancaria y a través del sistema SIMP, etcétera, se le hicieron estas transferencias. Y eso es un ejemplo, pero hay muchas otras cosas de política social, de precisión, que ayudan a enfrentar esta trampa. Y lo mismo podríamos hablar de las trampas de las bajas capacidades institucionales y vamos a hablar en un momento. Pero para avanzar, este es el marco conceptual que les decía. Estas son 9 áreas que si uno, haciendo como una síntesis de la literatura sobre estas cosas, y hay muy buenos reportes ciertamente en este tema, y que son los factores básicos, los factores impulsores
En otras palabras, si un país quiere avanzar en el tema de la transformación digital, tiene que tener todos estos elementos. Y no solo tenerlos, sino bien coordinados y avanzar en todos ellos de alguna manera, porque son todos fundamentales. Primero, una visión estratégica y los marcos de planificación institucionales y de gobernanza para hacer que las cosas pasen, para que no se queden trabados. Y como bien sabemos, ¿no? Tal vez después en las preguntas y todo podemos entrar en las trabas que desafortunadamente tenemos en Costa Rica en materia, por ejemplo, de que no hemos podido avanzar en la red del Bicentenario educativa. Pero todo mucho de eso es el tema de si tenemos los marcos de planificación y los marcos institucionales y el liderazgo y la gobernanza para avanzar. Recursos humanos, obviamente, si no tenemos el expertise en los departamentos de IT, de las instituciones y demás, eso es un problema. Hay que tener la infraestructura digital. Nada de esto no se puede avanzar si no hay conectividad. Conectividad y ahora es de banda ancha. Marcos regulatorios, como ya mencioné, otro gran componente para ciberseguridad, para protección de datos, para compras públicas, para el teletrabajo, porque el teletrabajo hay que regularlo adecuadamente, para políticas de competencia, etcétera. Todo el tema de políticas de desarrollo productivo, clústeres, micro y pequeñas empresas, ecosistemas empresariales de startups, ese es otro gran área que es el corazón del aparato productivo de un país, en donde los retos de digitalización también tienen una expresión muy concreta. Si uno lo ve por sectores, en el sector salud, en el sector de ambiente, en el sector financiero, todo el fenómeno de la fintech, todo esto requiere financiamiento, crédito, capital de riesgo. En todo esto ayuda mucho tener un sistema nacional de innovación fuerte. Desafortunadamente, en general no existe en América Latina. Hay mucha heterogeneidad, pero casi no podemos decir de ningún país. Algunos han avanzado bastante, como Don Brasil. José Manuel, Sí. ahora que usted en la diapositiva anterior nos estaba compartiendo sobre esas trampas, ¿verdad? Y hacemos el repaso relacionado con la parte relacionado con la parte de productividad, la vulnerabilidad social, el componente de las capacidades y también el tema ambiental. Y usted nos ponía algunos ejemplos de algunas cosas que nosotros como país, ¿verdad? Y en algunas instituciones hemos hecho y hemos logrado, a pesar de, ¿verdad? En la pandemia, lo del ejemplo que ha dado usted con los bonos proteger, cómo también facilitó o permitió de alguna manera de un poco de inclusión financiera, ¿verdad? A aquellos que tal vez no tenían ese acceso o esa capacidad. Entonces, es ahí donde uno dice, y en el marco de lo que usted está comentando, si hemos logrado esos pequeños o esos triunfos o esas victorias rápidas, si se puede decir de alguna manera, ¿cuánto más podemos tomando en cuenta estos ejemplos que usted está brindando sobre un marco correcto relacionado con la gobernanza, con una visión estratégica, con una correcta planificación, para que entonces retomemos esos elementos relacionados con la conectividad, relacionados con las nuevas tecnologías, siendo la transformación digital uno de los principales drivers, ¿verdad? Impulsores, como lo está mostrando usted. O sea, ¿cuánto más, o sea, cuántas cosas positivas y de una manera exponencial vamos a poder hacer tomando ese ejemplo que usted nos está dando como ese marco, ¿verdad? Como ese marco en el que conceptual, ¿verdad? Pero especialmente el orden como debería estar digital, como esos disruptores, ¿verdad? Que puede potenciar y mejorar lo que nos comentaba ahora, la parte de productividad, ser más productivos, tener mucha mejor capacidades y algo muy importante que ya en otros estudios nos los han compartido o lo hemos visto y para nadie es un secreto, las brechas que existen a nivel de los territorios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo con unas políticas públicas adecuadas y cómo a través de ese marco que usted nos está compartiendo podríamos crecer de una manera sustancial y especialmente de una manera regulada, ordenada y con un enfoque totalmente integral? Bueno, exactamente, esas últimas palabras son claves. Regulado, integrado, con visión y con un enfoque integral. Bueno, por eso es que es importante este cuadrito que está ahí, ¿verdad? Con estas áreas que son áreas clave, pero todo esto hay que coordinarlo y alinearlo. De nada nos sirve tener las cosas caminando por su lado, ¿verdad? Porque entonces avanzamos nada más en ciertas áreas y el tema de la transformación digital es que es realmente transversal.
Por ejemplo, y para ver salud, los potenciales, pero esto es muy breve porque quisiera llegar al tema de gobernanza, que en el fondo es la pregunta del cómo hacerlo, ¿verdad? En salud sabemos que hay un potencial gigantesco para usar las nuevas tecnologías digitales para detectar, para monitorear, para registrar, diagnosticar, prevenir y responder ante enfermedades, tanto a nivel de tratamiento de los individuos como en cuanto a las amenazas a la salud pública. Tener una ficha que todos los doctores puedan ver. Obviamente esto tiene que estar protegido con protección adecuada y demás, pero es una gran ventaja que una persona pueda ir a cualquier hospital, cualquier clínica, sea pública o privada, y que ahí el doctor que lo atienda tenga una ficha con todo su historial y no volver a contar toda la historia. Eh, Evidentemente que la crisis del COVID ha, ¿verdad?, mostrado la importancia de la trazabilidad y ha provocado un gran salto, digamos, en ese sentido. En educación e información profesional ni se diga, ¿verdad? Creo que toda la gente que nos está escuchando conoce lo que el Estado de la Nación llamó el apagón educativo que nos produjo. Además, ya veníamos por lo menos con apagones intermitentes y con defectos en materia educativa. Y la virtualidad y la transformación digital es parte de la solución. Y no tenerlos ahora es un gran problema, y por eso la gran importancia de conectar las escuelas, los colegios y demás. No solo conectarlas, sino también, bueno, facilitar que las personas tengan acceso a los equipos necesarios. Yo creo que eso ya llegó para quedarse. Eso va a haber una educación que va a ser híbrida de aquí en adelante, aunque ya no haya pandemia. En reactivación y desarrollo productivo, esto que mencionabas, las iniciativas clúster, un programa de iniciativas clúster ya se inició. Esto es para construir desde abajo hacia arriba. Esto es para decir, bueno, por ejemplo, en el Caribe, aquí en Costa Rica, hay 3 iniciativas clúster, una en logística, otra en turismo y otra en productos agropecuarios. En el Pacífico hay también de productos agropecuarios y de turismo y otra de manufactura liviana. Y esto es para movilizar a los actores con lo que se llama filosofía de triple hélice, y yo sé que ustedes han hecho con expertos en esos temas también algunos programas, y los felicito porque eso es importantísimo. Eso es parte de lo que se llama la nueva generación de políticas de desarrollo productivo, que requiere construir no solo de arriba para abajo, como siempre lo hemos hecho tradicionalmente, desde los ministerios, desde las jerarquías altas que definen políticas, sino con los actores, trabajando en los territorios, construyendo sobre las estructuras productivas que ya están allí y promoviendo este juego cooperativo, triple hélice, entre el sector empresarial, las empresas de todos los tamaños, al académico, porque en todo elemento de esto el sector académico tiene muchísimo que contribuir, y también, por supuesto, las entidades públicas. De esto podría conversar más, pero el ejemplo que quiero, porque es muy importante, es el del gobierno digital. Venimos, digamos, este es un grafiquito que muestra las etapas estamos ahora en la etapa, bueno, deberíamos estar, desgraciadamente, en la realidad muchos gobiernos están todavía, digamos, no digamos en el azul, en el gobierno analógico, pero sí en el gobierno electrónico. ¿Qué era el gobierno analógico? Bueno, cuando las operaciones eran cerradas, no existía el Internet y todos los procedimientos eran con máquinas mecánicas y con papel. Y había cuartos enormes y archivos enormes y papeles por todo lado. Bueno, viene el Internet y hay mayor transparencia, hay enfoques centrados en los usuarios, hay cosas que la gente puede consultar por vía electrónica, pero en realidad esto es una etapa que desgraciadamente muchas instituciones están todavía en esa etapa, pero lo que el gobierno realmente digital, el concepto de lo que ya las tecnologías modernas permiten, es un cambio total de paradigma en los procesos para hacer los trámites, en los procesos en que interactúan las personas con diferentes entidades públicas. Y eso incluye repensar no solo el uso de la nube y las formas de presentar la información, sino la forma de hacer trámites. Uno podría hacer ventanillas únicas en varios temas claves, y aún así ahí tenemos, bueno, está funcionando bastante bien, es donde más, uno de los campos en que más ha avanzado, pero yo diría que América Latina en general y Costa Rica también estamos en pañales en materia de gobierno digital. Porque, ¿por qué es esto importantísimo para la política pública? Y ahora, para la siguiente etapa, los trámites de todo tipo, el pago de servicios y de impuestos, las compras del sector público. Ya tenemos un esquema de SICOP, pero todavía falta bastante más perfeccionarlo y que haya
digamos, un uso más amplio, la administración aduanera, la administración tributaria, la política social de precisión, temas ambientales y todo tipo de información y respuestas y dudas por parte de la ciudadanía, eh, etcétera. De manera que con esta lista se puede apreciar que el potencial del gobierno digital es grandísimo. Hemos dado pasos muy importantes, pero falta mucho. Por ejemplo, en América Latina, el sistema de justicia sigue siendo uno de los sectores menos digitalizados. Se ha avanzado bastante en lo que es facturación electrónica en muchos países, eso sí, y lo notamos y sabemos la diferencia, y ahora estamos haciendo pagos también. Aquí el sistema de pagos simple es de avanzada en América Latina y en el mundo, pero en muchas otras áreas, como digo, estamos todavía relativamente en pañales. Entonces, y estoy consciente del tiempo, porque esto que entramos aquí es ya, bueno, ¿cómo se hace todo esto? Que No se preocupe, no se sí. preocupe, José Manuel, estamos bien. Bueno, que era tu pregunta, ¿verdad? Entonces, gobernanza. Como dije al principio, muy rápido, lo voy a repetir, hay, digamos, dos grandes gavetas, dos grandes pilares de la gobernanza. Uno es los marcos regulatorios, que es esta listita que está ahí, que es una lista de cuántos son, 7 puntos, pero cada uno es un tema especializado, técnico, complejo. Y lo otro que vamos a ver después para la gobernanza son los marcos de planificación y el liderazgo institucional para hacer estas cosas. Entonces, en marcos regulatorios, todo el tema de la ciberseguridad, ¿no? Sabemos, porque constantemente salen las noticias, desde casos pequeños de estafas, que son terribles para la gente que lo sufre, hasta ataques cibernéticos que salen noticias que Rusia le hace o supuestamente Rusia, o otro país, o simplemente los hackers, ¿verdad? Que es gente que está dedicada a eso y a penetrar sistemas complejos, sensibles, ¿verdad? Hubo uno el año pasado que fue un escándalo y costó muchísimo dinero del sistema eléctrico de varios estados de los Estados Unidos. Entonces, la ciberseguridad es absolutamente importante. Precisamente, entre más conectado e interdependiente esté el mundo, ¿no? Y entre más interdependiente y conectado y un sistema complejo como la interconexión eléctrica, como un sistema bancario, un sistema de pagos, cualquier cosa, todo. Un sistema, imagínense, de fichas médicas de personas o una base de datos para política social, cualquier cosa que no tenga suficiente ciberseguridad puede ser una enorme vulnerabilidad que afecte a miles, millones, centenares de millones de personas, ¿no? Protección de datos, bueno, parecido, pero esto es un área que se refiere no a la capacidad, digamos, de los de alguien que quiera penetrar el sistema, pero que no haya un sistema para tener la confidencialidad, es para, digamos, que haya una regulación muy clara de qué es lo que sí puede ser público, qué es lo que no puede ser público, etcétera, etcétera. Normas para las compras públicas de tecnología, está ahí en rojo porque de eso tengo una lámina y ahorita voy a hablar más. Normas para el trabajo, adaptación de legislaciones laborales a las nuevas realidades, porque el mundo del trabajo está cambiando. Hay nuevos tipos de jornadas, hay un crecimiento tremendo del teletrabajo con la pandemia, ya venía, pero con la pandemia se ha disparado. Y entonces hay un reto, y los países están haciéndolo, de adaptar la legislación laboral a este futuro del trabajo, como se llama la OIT, pero que ya llegó, que está con nosotros. Ambiente regulatorio propicio para el comercio electrónico y el tema de la promoción de la competencia, que también es fundamental. Bueno, ahora está en las noticias internacionales y es un problema serio para los reguladores y es una discusión internacional a todo nivel, académica, práctica, de qué hacer con estas grandes empresas que por la naturaleza, ¿verdad? Las Facebook, las empresas, las Google, en fin, las 6, 7, 8 gigantes de las redes sociales que por su naturaleza, lo que se llama economía, las economías de las redes, economías de redes, que dan unas economías de escala tremenda, bueno, tienen otra lógica, la economía de las redes, y hacen que una vez que alguien, que una empresa es muy exitosa y es grande y tiene una gran base de datos, es muy difícil para otras empresas retar, porque esa misma base de datos hace que la competitividad de esa empresa y puede montar todo tipo de sistemas y de alguna manera ir capturando todo tipo de nichos para las personas y de servicios para las personas que están originalmente, digamos, en su servicio. Entonces, el tema de la competencia es enorme aquí. Un ejemplito para asomarse a lo de compras públicas es que ese avance rápido hacia el gobierno digital requiere
de sistemas muy ágiles y buenas prácticas para la compra de tecnología y para migrar a estos sistemas digitales en la nube. Desgraciadamente en América Latina, y de nuevo, Costa Rica no es la excepción, hay un departamento de IT en cada institución. Hay instituciones, no voy a mencionar nombres, pero que tienen de las grandes aquí en Costa Rica, 400 o más personas solo en el departamento de tecnologías de la información, encargado de velar por los sistemas, de cuidar las computadoras, de hacer la ciberseguridad, de hacer la protección de datos, ¿verdad? Y estamos duplicando, tenemos esto súper duplicado. En el modelo de la nube ya no es necesario comprar activos físicos, ni tampoco es necesario que cada organización tenga un departamento de IT enorme. Sí, claro que hay que tener uno, pero por el tipo de servicios que se venden en la nube, se compran ya no solo activos fijos, sino todo un servicio, pero ese servicio en muchos casos incluye la ciberseguridad, incluye la protección de datos y por supuesto que incluye todos los equipos. Ya no hay que comprar la mayoría de los equipos, solo terminales relativamente baratas. Pero esto también requiere cambios en los marcos regulatorios, en los procedimientos. Si uno ve, y de nuevo, en América Latina estamos todavía así, también en Costa Rica, comprar tecnología era una compra de equipos y se regulaba según licitaciones y procedimientos para comprar equipos, computadoras, redes, cables, de cobre o bueno, de fibra óptica ahora. Pero ahora no, ahora es ya, hay países, la mejor práctica en Europa, en OECD ya lo están haciendo así, que es lo que se llama la política de nube primero, de cloud first. Y es decir, mire, es una instrucción que dé el ejecutivo o digamos, la institución adecuada y un acuerdo de todo, digamos, de gobierno nacional, de que cuando, hablando de gobierno, ¿no? Se vaya a hacer una mejora tecnológica, una transformación digital, ya eso tiene que comprarse en la nube. ¿Por qué? Porque es la mejor práctica, porque es lo más barato, lo más eficiente y porque permite tener grandes bases de datos de una manera relativamente barata, por lo menos barata con respecto a las alternativas, y tenerlas de una vez con ciberseguridad y con servicios que se pueden ir mejorando en la frontera de la calidad de servicios. Tener vehículos de compra adecuados, acuerdos marco. Es decir, en vez de que cada institución reinvente el agua tibia para ver cuáles son el tipo de cosas, o sea, de una vez se unen varias instituciones, 5, 6, 7, 8 instituciones, hacen un acuerdo marco para entonces agregar la demanda de la transformación, modernización digital que necesiten y entonces eso se facilita. Hay que alinear el diseño y la administración presupuestaria a estas nuevas realidades y por supuesto hay que capacitar a los funcionarios de compras y adquisición. Entonces vean cómo cuando uno hace un zoom, un acercamiento a solo un área, como es el de compras públicas, pues aparecen una cantidad de cosas. Si hacemos un acercamiento parecido al tema del el mundo del trabajo, no es solo teletrabajo que todos estamos ya muy familiarizados, es que ya hay un fenómeno de lo que se llama work from home en inglés, que es el trabajo en casa. Ya eso venía. Hay muchas categorías de gente que están trabajando en la casa desde antes de la pandemia porque el tipo de trabajo no requiere que se vaya a una oficina o que se vaya a una fábrica. Ahí hay trabajos de bordado, de textiles, artesanías, dueños de negocios que son autoempleados, todo tipo de freelancers y muchísimo más. Claro, esto que ya venía antes de la pandemia, ahora se multiplicó, hay una gran conciencia y muchos trabajos se van a quedar ya teletrabajando después de la pandemia o en algún híbrido. Por ejemplo, hay unos estudios, ahí no están las referencias, pero están en el trabajo, en el estudio que mencioné, que yo hice, que estiman que el potencial de trabajo en casa es el 34% para Estados Unidos. O sea que actualmente hay un potencial para que el 34% de la fuerza de trabajo de los Estados Unidos, una tercera parte, esté trabajando en casa de manera permanente. Un 28% de la estimación para Argentina, entre 20 y 34% por Uruguay, 28% para Francia, 31% del Reino Unido. Entonces, imaginémonos lo que esto significa. Es decir, el teletrabajo o el trabajo en casa ya no es la excepción. Cuando estamos hablando de una tercera parte de toda la fuerza laboral de un país trabajando en la casa, estamos ante un mundo diferente. Y entonces, esto requiere modernizar y adaptar las legislaciones laborales a esas nuevas realidades, ¿verdad? Ahí, si uno no adapta, si los países no adaptan
a estas realidades. Es decir, las realidades son las realidades. Eso viene, ¿verdad? Y plantea retos. Yo trabajé 14 años con la OIT y tuvimos muchísimas discusiones de estas cosas, pero los riesgos es que se segmente el mercado de trabajo, que aumente la informalidad, que se desnivele el campo de juego y surjan todo tipo de discriminaciones, incluso de violaciones o de irrespetos a lo que son los derechos laborales básicos, discriminación entre grupos de trabajadores y también muchas rigideces para la transformación económica. Un ejemplo es toda la discusión que hay en los países sobre cómo regular Uber adecuadamente. Aquí, obviamente, hay ya países que han avanzado mucho. Se sabe que los trabajadores de plataforma no son empleados de la compañía, pero eso no quiere decir que no haya que respetar los derechos laborales básicos. Eso no significa que los usuarios de Uber o de Uber Eats o de todo este tipo de plataformas, Didi y todas las demás, se van a ser tratados como empleados, porque eso sería tratar de forzar ese nuevo esquema en el esquema previo a la cuarta revolución industrial, pero sí garantizarles que están registrados en la seguridad social y que tienen derechos laborales como trabajadores independientes. Eso es lo que se está definiendo un poco como la mejor práctica internacional como forma de regular el mercado de trabajo. Y, por supuesto, enfatizar el punto de que es importante que en esta tendencia hacia el aumento de estas nuevas formas de trabajo, incluyendo el trabajo en casa y el trabajo de plataforma, como se llama, que se cuiden las condiciones laborales, que se respeten los derechos laborales, pero ya hay que dejar de pensar en los derechos laborales en el paradigma de la revolución industrial, donde trabajar significaba ir todos los días a una empresa, a un lugar de trabajo de 8 a 5. Eso ya es una excepción, cada vez es más la excepción, eso está muriendo. Ahora son nuevas jornadas flexibles, esquemas de plataforma, y es decir, son los mismos principios, los mismos derechos laborales, pero con otras formas en que se expresa el respeto a esos derechos laborales. Y el otro tema de gobernanza es los marcos de planificación y las arquitecturas institucionales. Entonces, los países líderes en transformación digital tienen marcos de planificación. O sea, está el tema de la transformación digital como un objetivo y además como un capítulo del Plan Nacional de Desarrollo. De hecho, hay unos estudios de OCDE, CEPAL-CAF y Unión Europea que determinan esto, pero también ve que hay muchas deficiencias. Hay países que lo mencionan en un párrafo, hay países que le dedican todo un capítulo. Como este tema es tan amplio, no basta tener esto como una prioridad del Plan Nacional de Desarrollo. Es importante y es una buena práctica, y hay toda una discusión de cómo y qué tipo de, digamos, de metas, de cuantitativas, de cómo balancear eso, pero también hay que tener una agenda digital, o sea, documentos, y obviamente esto significa no es por tener un documento, ¿verdad? Que ha habido una discusión nacional, que ha habido un proceso de diálogo, que hay un acuerdo con los sectores clave que mueven las agujas en este campo y que hay una masa crítica de los actores claves, de empresas, de trabajadores, de los gobiernos, de diferentes instituciones que tienen una agenda digital que marcan para dónde va los siguientes 5 años, 10 años y más allá. Y no basta con tener un plan nacional de desarrollo que cite esto, ni una agenda digital que uno puede discutir si está bien o mal, sino cómo se ejecuta. Aquí también entonces es esencial el liderazgo político y técnico. Es decir, uno puede tener diferentes instituciones. Aquí tenemos SUTEL, tenemos FONATEL, tenemos, bueno, y esto para ciertas áreas, tenemos varias otras instituciones con sus departamentos de IT, como dije. Pero es muy importante que haya un liderazgo transversal, que mueva la aguja, que haya retroalimentación y esté claro que se va avanzando. Ahí hay dos modelos en América Latina y en el mundo. Uno, y esto es el último punto ahí, asignar la responsabilidad a un ministerio o a una agencia especializada, una agencia de transformación digital, por ejemplo, o a un MISIT, como aquí en Costa Rica. Entonces, los países que le dan a un ministerio el mandato y es el responsable de la agenda digital son Argentina, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Honduras. Como ejemplos, creo que puede haber otros, pero al menos esos lo tienen. El otro modelo es que se asuma el liderazgo y la coordinación desde una oficina o un jerarca que esté en un plano un poquito superior al ministerial. Bueno, la única manera de estar un poquito superior al ministerial es estar a la par del presidente de la República. Y entonces ahí en el caso de Colombia, Bolivia, Panamá, Perú, Uruguay y México tienen ese esquema, que hay una especie de SAR o Sarina de la transformación digital con su pequeño equipo, desde muy cercano al presidente de la República,
para que, obviamente eso requiere un presidente de la República, un jefe de Estado también que esté muy motivado y muy comprometido con estos cambios y que esté revisando semana a semana que estos temas o algunos de los temas que tengan, o sea, que haya una agenda digital clara, pero que se le esté pidiendo cuentas a los encargados de hacer estas diferentes cosas para que las cosas caminen y no se queden allí paralizadas en discusiones burocráticas o discusiones legales o objeciones de la Contraloría y cosas de esas. Bueno, y ya para concluir, con esto concluyo. Esto es lo mismo que había mostrado antes, pero el documento que estoy presentando concluye con una hoja de ruta que lo que hace es que para cada una de estas áreas, que son las áreas claves, incluyendo la última, alianzas y cooperación internacional, esto, claro, no lo voy a, no pretendo que ustedes lo lean y lo puedan ver bien, pero a la izquierda está cada una de esas 9 áreas críticas y en la columna del centro lo que hay es los lineamientos. En un caso hay solo un lineamiento, en otros casos hay, por ejemplo, en marcos regulatorios hay desde el lineamiento 4 hasta el 11, porque son todas esas áreas que mencioné, pero vean cómo el tema es complejo, porque realmente uno puede hablar nada más de la transformación digital del sector salud o nada más de la red, nada más, que no es nada pequeño, de red educativa al bicentenario y conectar a las escuelas y colegios, pero realmente si uno lo quiere ver de manera integral, son todas estas diferentes áreas y al menos estos lineamientos que hay que tener una visión, o sea, el plan, la agenda digital de transformación de un país debería cubrir estas áreas. Pero debería haber detrás la estructura de coordinación y de liderazgo para empujar el carro, o todos estos carros, es un tren en realidad, en la dirección correcta. Y esa es la única manera, bueno, de que los países lleguen de lleno al siglo XXI con el tipo de beneficios de la transformación digital. Porque vean, y esto es la conclusión, una sociedad digital no es solo más dinámica y productiva, sino que es más resiliente. ¿Qué significa eso? Que tiene mayores capacidades, mayor flexibilidad para reaccionar ante choques y crisis de diversos tipos. Es que hasta para defenderse en materia ambiental de los desastres naturales, si se tienen sistemas digitales es mucho más rápido, desde tener sensores en ciertos lugares hasta equipos de comunicación para reaccionar, etcétera, etcétera. Pero para esos resultados hay que construir la infraestructura digital necesaria que requiere el siglo XXI, reducir las desigualdades de acceso, porque nada vale tener un sector de la sociedad o un sector del sector productivo en 5G y hiperconectado con fibra óptica y tener el 80% del país sin esa conexión. Eso es un nuevo tipo de dualismo terrible. Y hay que tener los marcos integrados de política, los mecanismos de gobernanza y de ejecución, que ya los expliqué. Recordar por dónde comenzamos. Esta crisis del COVID-19, tal vez lo único que a mí se me ocurre en donde puede uno sí decir que ha creado algo nuevo y tal vez positivo, es este ímpetu para realizar las reformas y las inversiones necesarias, no solo para reparar los daños que hizo la misma crisis pandémica, sino para ayudar a los países a salir de esas trampas de desarrollo. Y finalmente los dejo con esta reflexión. El futuro es digital y entre más se tarden los países en aumentar no solo el acceso, sino el uso inteligente y masivo de las oportunidades de la nueva economía digital, más van a atrasar el aprovechamiento de sus enormes beneficios. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Manuel. Si gusta, puede dejarla ahí en esta firmina en que está ahorita. Vamos a ver, tengo varias consultas. Yo primero, partiendo, como usted decía, de donde nosotros iniciamos, era donde usted nos estaba compartiendo y lo que ha pasado o lo que pasó con las empresas, que a muchas empresas, todo lo que sucedió, lo que ha sucedido en la pandemia, obviamente no tenían los recursos o no tenían las herramientas necesarias a nivel, por ejemplo, de digitalización en algunos procesos, en la digitalización de los procesos, por ejemplo, de cómo ellos contactaban o generaban la relación con sus clientes. Y eso mismo prácticamente a nivel, si lo vemos un poco más macro, ¿verdad? Un poco más a nivel general, prácticamente a nivel de las diferentes instituciones y a nivel país, como quien dice, se puso en evidencia no solo las brechas que usted muy bien compartía, sino también que estamos con todavía mucho trabajo por delante relacionado a
política pública, al marco este regulatorio que usted nos mostraba y todo lo que tiene que ver con gobernanza relacionado con la parte de transformación digital. Ahora, yo quería este contexto que estoy poniendo para, por aquí una pregunta muy interesante, se llama Catherine Hidalgo. Entonces ella dice, ¿cómo acelerar esos procesos a nivel de Estado? Y me llama mucho la atención porque está hablando a nivel, ni siquiera menciona a nivel de gobierno, sino eh, a nivel ya de Estado como tal. ¿Cómo de todo esto que nos estaba compartiendo, cómo podríamos o cómo, digamos, a nivel de los diferentes, de los diferentes entes que actúan relacionados con esto, cómo se puede acelerar eso? Porque, y regresando a lo que pregunta Catherine, uno lo que ve es que todavía estamos a mucha distancia de lograr la posición adecuada o ideal relacionado con todo el aparato institucional, con esa agenda que usted bien mencionaba, porque usted mencionó lo de o sea, no solo la prioridad relacionada con el Plan Nacional de Desarrollo, que se incorpore, sino que usted dijo algo muy interesante también que yo apunté acá, que era lo de, ok, que hay una agenda, ¿verdad? Y esa agenda tiene que ser una agenda en común. Sí, efectivamente. Esa es la pregunta un poco del millón, ¿verdad? Y por eso me volví a esta lámina, que para ver, por ejemplo, en el tema de los marcos de planificación institucionales y de gobernanza, ahí hay dos Uh -huh. lineamientos, ¿verdad? Uno dice insertar la agenda digital en los principales marcos y estrategias de política. Esto es los planes nacionales de desarrollo, los programas específicos para la digitalización, tales como las agendas digitales. Bueno, y aquí es que esto es lo que llaman los expertos en gestión y gerencia, ¿verdad? Es la gestión de la complejidad. Porque si bien, digamos, para hablar muy concretamente, digamos, la caja del Seguro Social debe tener su agenda digital, su visión de la transformación digital, cuáles son los siguientes pasos que va a hacer con el EDUS, cómo ha funcionado, etcétera, cómo va a conectar a los hospitales, qué tipo de files en materia de salud va a tener y en qué plazos, en fin, solo para el sector salud y solo en una institución como la caja hay un reto enorme. Y bueno, y en educación, todo el debate y desafortunadamente el poco avance y no hemos logrado tener, que estamos paralizados, ¿verdad? En materia de esto que urge, pero es que era para ayer, antier, para el año pasado, mucho antes, de tener a las escuelas, colegios y a los hogares de los estudiantes conectados. Bueno, pero no hemos podido hacerlo, ¿verdad? No hemos podido hacerlo porque hay bueno, no voy a meter en por qué, pero estamos paralizados, ¿verdad? Ha habido una serie de cosas ahí entre las mismas instituciones públicas y no está caminando. Entonces, y esos son para citar solo dos ejemplos. Bueno, y lo que es en políticas de desarrollo productivo, qué facilidades hay para promover la innovación, para ayudarle a las pymes a que se digitalicen, a los dueños de las pymes, para que tengan la cultura de poder usar, ¿verdad? Porque también, si en este momento, o sea, la nueva brecha no es entre alfabetas y analfabetas que sepan leer y escribir, como hace 30, 40 años. Ahora es ser alfabeta o analfabeta digital. Si uno es analfabeta digital, una persona, pues es muy difícil que salga de la pobreza porque ahí simplemente no tiene instrumentos básicos para estar integrado al mundo moderno ni para ser empleado digamos, en un empleo que sea más allá que algo manual, ni para ser, y mucho menos ser empresario de una pyme productiva. Es impensable pensar en una pyme productiva, desde que sea una pulpería, ni se diga una pyme tecnológica, sin que pueda usar programas de cómputo para lo más básico y para mostrar sus productos y manejar el ecosistema de proveedores. Entonces, por eso es que es tan importante que este sea un tema prioritario de cualquier gobierno, de cualquier país. Debe ser política de Estado, debe tener una visión de mediano y largo plazo y debe tener la atención del máximo poder político y debe tener las personas y los grupos de trabajo. Y tiene que tener, es un cambio de cultura, porque no se vale que diferentes instituciones se estén peleando, ¿verdad? O estén cayendo en argumentos legales sin ver la visión más allá de lo legal, Correcto. porque si bien hay cosas legales que pueden ser atendibles y en fin, no estoy diciendo que eso no sea válido, es decir, lo que no se vale es, digamos, que se paralicen ciertas cosas, ¿verdad? Y que se esté incurriendo en el enorme costo de oportunidad de no estar avanzando con la conectividad de banda ancha en todo sentido. Yo creo que el objetivo básico
de un país es tener la conectividad de banda ancha. Con fibra óptica hay varios esquemas y demás. 5G también, pero 5G viene después. En todo caso, la red de 5G requiere una conexión de fibra óptica. La fibra óptica tiene que llegarle a la torre de 5G, porque si no, la torre de 5G no puede transmitir lo que transmite. El 5G es una tecnología wireless, que se llama, ¿no? Sí, inalámbrica. Pero antes de que la torre que emite las ondas inalámbricas 5G para que los teléfonos lo puedan usar, bueno, lo que ahora seguimos llamando un teléfono, que ya no es teléfono, son computadoras, en fin, necesita tener fibra óptica. Entonces, lo primero y digamos lo más urgente es que haya conexión de banda ancha en todo el país, para escuelas, colegios, organizaciones, todos los hogares, todos los negocios. Y sobre eso, es decir, las posibilidades son infinitas. Sobre eso, lo que puede hacer el sector salud, lo que puede hacer el sector educación, lo que puede hacer las empresas, lo que pueden hacer hasta las bolsas de trabajo para conseguir empleo, en fin, eso facilita absolutamente todo. Yo Y creo que es que, eso José sería, Manuel, y sí. es que es todo, ¿verdad? El tema de salud, el tema de trabajo, ahora que usted mencionaba la parte fintech, ¿verdad? Que esas iniciativas a nivel de la parte financiera tecnológica, que muchos bancos lo están aprovechando, ¿verdad? Y o sea, cuántas más cosas podemos hacer. Y aquí hay otra consulta, porque algunas ya se las he hecho en el transcurso de lo que hemos estado conversando, porque tiene que ver un poco con eso de la pregunta que nos mencionaba Catherine relacionado con cómo acelerar esos procesos. Y dice don Mario que cómo articular las acciones institucionales desde el punto de vista de la transformación digital. Creo que ya lo mencionó usted, ¿verdad? Porque prácticamente es un reto, pero eh, es cómo articular, ¿verdad? Cómo articular esas agendas o esos esfuerzos que sea algo permanente y a nivel de Estado para tener éxito en esos procesos. Bueno, yo presenté ahí que hay dos esquemas, ¿verdad? Decir, hay un ministerio que es el encargado bueno, y ese es el ministerio encargado, y lo otro es tener una especie, para hablar un poquito en metáfora, de zar o zarina o de gran delegado presidencial, gran jefe, ¿verdad? Hombre o mujer, de la transformación digital. Por supuesto, con una cierta secretaría. En Colombia, la secretaría es pequeña. Hay un delegado en la Casa de Nariño y hay 5 personas que lo apoyan. O sea, 5 personas. Eso no es, ¿verdad? Mm. Ninguna burocracia. Pero los beneficios de ese esquema, cuando el presidente, y ese es el caso en Colombia, está detrás del tema, es que le pone, como decían las abuelitas, un cachiflín atrás a toda la gente, ¿verdad? A todos los encargados, porque el presidente los llama. Hay un plan claro, hay un plan de transformación digital, hay metas hay Correcto. resolución de problemas y sobre todo coordinación. Aquí lo que más, la falla más grande yo creo que son fallas de coordinación. O sea, si uno ve cada institución, bueno, hace o no hace lo que, ¿verdad? Pero el problema es que claro, tenemos un gobierno, los gobiernos en todo lado son estados, compartimentos estancos, son compartimentos separados. Cada institución tiene su cultura, su jerarca, su cosa, y no hay nada más difícil que coordinar instituciones. Ahí es donde está, para la transformación digital, lo más delicado es la falta de coordinación entre diferentes instituciones. En algunos casos es fácil, en otros es difícil. Eso incluye temas jurídicos que ven jurídicamente difícil un tema o que lo ven sustantivamente o que simplemente no tenía uno dentro de un mismo reunión, un mismo cuarto o en una misma, digamos, reunión virtual a toda la gente relevante para resolver un problema. Y mientras, ¿verdad? Como dicen, la cadena se rompe en el eslabón más débil. Hay que tener a todos los relevantes y comprometerlos. Pero eso requiere, es decir, es un tema en que hay que correr, que hay que ponerle, pero también que evidentemente va a llevar tiempo. Lo que es inaceptable es que esté pasando el tiempo y no se estén moviendo las cosas, ¿no? Eso yo creo que es muy serio. Este es el mundo del siglo XXI y los países, bueno, lo que dice esto, ¿verdad? El futuro es digital y entre más se tarden los países en aumentar el acceso y el uso y masivo de las oportunidades, bueno, es el nuevo tipo de subdesarrollo del siglo XXI, pues se quedarán atrás en comparación con los países que sí logren hacer eso. Qué importante. Y muchas gracias por habernos compartido todo esto, José Manuel, porque también involucra, no sé qué le parece a usted, no solo un compromiso y más que va más allá a nivel de las instituciones, sino que estamos hablando de un compromiso a nivel de política de Estado como tal, eh, y que ese compromiso también requiere saber o aprender a lidiar con la incertidumbre,
¿verdad? Con temas ambiguos, ¿verdad? El contexto, pero pensando en el largo plazo. Claro, claro, y tal vez algo que lo mencioné y que estaba ahí dentro de los Mm, 9 factores impulsores. Mira, hay gran cantidad de cooperación internacional para hacer estas cosas y gran cantidad de buenas prácticas internacionales. Lo que ha hecho Estonia, lo que han hecho, bueno, varios países europeos, Estados Unidos, países de la OCDE. En fin, digamos ahí, con una visión global de buenas prácticas y las ganas de hacer las cosas y una cultura del sí se puede, no del no se puede, ¿verdad? correcto. Se puede avanzar. Y yo creo que Costa Rica, además, una cosa muy importante, una de las cajitas de factores impulsores era tener el capital humano. Si nosotros tenemos el capital, digamos, el talento humano, que es mejor, un término más adecuado, si tenemos el talento humano para haber construido el clúster más grande de dispositivos médicos de América Latina después del que tiene México, en Tijuana, y para tener el clúster de ciberseguridad que está creciendo, por cierto, muchísimo. Y para tener, bueno, una gran cantidad de cosas también en sectores agrícolas, ni se diga en servicios empresariales modernos, que es una mezcla de call centers, lo que se llama back office services, servicios compartidos, diseño. Costa Rica está exportando 4.500 millones de dólares. Eso es de la exportación, más que dispositivos médicos. O sea, yo creo que no hay una conciencia a veces de que eso es así. ¿Y eso qué son? Todo aquello que se exporta a través del Internet. Bueno, si hemos Servicios. podido, servicios de todo tipo que se exportan a través del Internet. Si estamos pudiendo hacer eso, ¿cómo no podemos tener la misma, digamos, grado de avance? Y por eso es que conectar de banda ancha y correr con gobierno digital es que el aumento de productividad, de prosperidad, de bienestar, que eso produciría para todos, y eso, todos ganamos con eso. Así es, don José Manuel. Y ya para terminar, bueno, voy a repetir nada más ya para cerrar esa frase que usted tiene ahí, bueno, ese párrafo en verde dice, el futuro es digital y entre más se tarden los países en aumentar no solo el acceso, sino el uso inteligente y masivo de las oportunidades de la nueva economía digital, más retrasarán el aprovechamiento de sus enormes beneficios. Entonces tenemos un reto por delante. Don José Manuel, de nuevo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a todos los que se unieron en la transmisión. Los invitamos la próxima semana para el último programa de este mes de febrero de tendencias y megatendencias. Entonces, en este mismo espacio, a partir de las 6 y en el boletín de nuestro colegio, en las diferentes redes sociales, va a estar publicado la próxima charla, el próximo experto y experta que nos va a compartir otros temas relacionados con las tendencias y megatendencias. Muchas gracias, buenas noches a todos y todas. Nos vemos próximo martes, Dios Muchas mediante. gracias. Un gran gusto. Bendiciones. Gracias. Gracias.